Abrí los ojos y me di cuenta que todavía estaba muy difuso. No conseguía distinguir las formas precisas, pero reconocí rápidamente mi habitación. A fuerza de parpadear, me habitué a lo que me rodeaba. Busqué con la mirada el lugar en el que podía provenir la voz. Permanecimos mirándonos en silencio un momento. Tenía la impresión de que Valkyrie intentaba hablarme, en vano. Respecto a mí, no tenía ningún tema de conversación en mi cabeza. En lugar de ir a ver a Miko directamente, preferí quedarme tumbada en mi cama un poco más. Esperaba ser regañada por el asunto de la pérdida del barco, y para colmo mi espíritu todavía estaba atravesado por miles de imágenes pesadilla. Pensaba sin cesar en toda esa agua que había estado a punto de acabar conmigo. Volví a tener pensamientos negativos y debí admitir que después del shock del ahogamiento, este despertar tan animado no estaba en mi mejor forma. Eugelain continuó revisándome durante una buena hora. Me pareció que se estaba tomando mucho tiempo por mí, pero cuando me ha explicado que prefería ser lenta y no pasarse nada antes de precipitarse y meter la pata, cuando ha acabado me ha puesto al tanto de varios síndromes postraumáticos que podría tener: insomnio, miedo al agua, dolores fantasma, oídos tapados, etcétera. Una lista larga, y pensé que no sufriría ninguno. Puede que fuese demasiado confiada.
Les he seguido hasta la biblioteca, donde Quero ha sacado un paquete de hojas y ya con una libreta de notas. Se ha sentado en torno a lo que parecía ser un escritorio y me ha hecho una señal para que me sentase también. Les he contado todo el progreso de nuestra historia a Kero y Ayaka, en ese momento en el que busqué los indicios, cuando fui a recolectar víveres e incluso cuando construí la cabaña. La Brony me felicitó por todo el trabajo hecho y no pude evitar sonrojarme. No había sido el coraje que había demostrado durante todo el viaje, pero estaba muy desesperada. No había tenido elección, había que hacerlo y yo lo hice. Después vino el momento en el que abordamos la poción de la sirenomagia. Continué mi reseña durante un largo rato. Les conté la transformación y cómo lo había sentido. Kero me tranquilizó como pudo explicándome largamente que no tenía nada que ver conmigo, pero sí con los ingredientes de la poción. Mi recital se termina con la llegada de la enfermería y mi desmayo. Fui entonces hacia las cocinas y le pedí a la encargada que me diese algunos víveres. El mejor plato de la semana, me confirmó mientras dejaba sobre mi plato una papilla que parecía menos comestible que la que yo le había dado al capa. Durante la comida discutimos de varias cosas, las misiones, los reportes, mi vida en el Daria, los otros.
Icar y Quero fueron llamados y no tuve ninguna respuesta a mis preguntas. Intenté recapitular todas las informaciones que había obtenido. Sabía que ellos tenían misiones de abastecimiento para coger comida de mi mundo, que esas misiones usaban los círculos de hechicera. Pero ¿cómo? Cuanto más reflexionaba sobre ello, más preguntas se acumulaban y mi mente se hacía un lío. Tras varios minutos de búsqueda encontré el libro perdido bajo uno de mis cojines. Siempre he tenido el hábito de leer un poco antes de dormir. A pesar de las semanas pasadas aquí, todavía estoy sorprendida de tener libros en mi lengua y sobre todo de mi mundo. Esta vez decidí leer un gran clásico, La noche de los tiempos de René Barbagel. Como cada vez, leí las páginas una tras otra. La novela llega a su fin y después de haber leído la última frase cerré el libro. Finalmente he optado por varios libros para hacerme una reserva y volví a mi habitación. Antes de empezar un libro nuevo me di cuenta que no estaba realmente contenta con la idea de pasarme el día leyendo. Tenía ganas de moverme, gastar energías, hacer cualquier cosa más constructiva. Tenía ganas de acción. Recordé entonces que Kero y Yaka estaban hablando sobre una misión en curso sobre la desaparición de un niño. Me preguntaba si no podía ser de alguna utilidad. Llegamos a la sala de cristal y me percaté de que Miko tenía un pergamino en las manos mientras hablaba con Kero. Me conformé sin asentir. Había pedido una misión a Miko y la había obtenido, como ella había dicho. Sin embargo, no me esperaba algo tan insignificante. Salí de la sala de cristal, un tanto perjudiciada por la situación. Me convencí de que si Miko me había confiado esta pequeña misión, sería sobre todo para testar mi estado de salud. Decidí, por lo tanto, tomármelo como un pequeño reto a superar. Hicimos un pequeño paro en el camino cuando me puse a pensar de nuevo en los eventos recientes, mi petición a Miko por la misión de los niños desaparecidos, el hecho de que finalmente había recibido otra misión y además que él se había propuesto acompañarme. No dejaba de sentirme frustrada ante la situación. Esta misión, por importante que fuese, no atendía mis expectativas. Hubiese preferido cualquier cosa más entretenida, más compleja. Era muy egoísta por mi parte pensar algo así, sobre todo porque no había estado aquí desde ese tiempo, pero quería una misión de envergadura. A nuestra llegada a la playa me di cuenta que el movimiento de las olas era extrañamente leve.
un oleaje casi imperceptible. Era como si el mar me hubiese dado una prenda de pago después de haber intentado ahogarme. Me acerqué a ella con paso vivo y determinado. Fue entonces cuando el agua tocó la punta de mis pies, pero las botas de cuero sólido no dejaron pasar nada, ni siquiera una gota. Me eché hacia atrás, un frío inexplicable se apoderó de mi garganta y me quedé ahí, petrificada frente a la inmensidad del agua. Apenas llegamos al interior de la cuje, tenía el estómago revuelto. Con su mano en mi espalda, él me miraba seriamente. En el reporte de misión establecí, describí mi camino y el encuentro con Valkyrie, que había decidido acompañarme. Rebusqué en mi memoria cada elemento para ser lo más precisa posible, y dudaba. ¿Debería hablar de las conversaciones que tuvimos durante el proyecto? Después de una corta reflexión me dije que esa información no tenía interés. Llegué al momento del lanzamiento del mensaje a los capas del mar. ¿Debería hablar de mi ausencia frente a la inmensidad del mar? ¿De ese miedo que había tenido que se había apoderado de mí al ver al mar? Dudaba sobre ese tema. Llegué al comedor donde él me esperaba. Comencé entonces a explicarle todo a Valkyrie, mi parálisis, esa ausencia que había sentido frente al agua, sus ojos perceptivos como nunca no dejaban los míos, me sentía como desnuda. Más hablador de lo habitual, me explicó una vez más que yo no había más nada de malo en tener miedos, que superarlos me haría más fuerte, y que tenía toda su confianza en que podría hacerlo. No sé cuánto tiempo estuvimos discutiendo, pero el hambre comenzaba a instalarse en mi vientre. Decidí entonces mostrar uno de mis talentos hasta ahora oculto. Llegados a la despensa, observé que estaba realmente bien custodiada.
Después de discutir el caso Kuroto, empecé a preparar el plato alineando las patatas sin pelar y dándole a Valken la tarea de cortar las cebollas, cosa que siempre me hizo llorar. Lo hizo sin rechistar, cosa que me sorprendió bastante. No le había preguntado si quería ayudarme y le debía haber impuesto la tarea. Después de eso, le di la misión de preparar el relleno. Lo observé luchar largamente superponiendo carne, cebollas picadas y después puré, y me parecía que no tenía ninguna idea de lo que estaba haciendo. Tomé el relevo y preparé el relleno enseñándole cada etapa con precaución. Fue entonces cuando me di cuenta de que le echaba a falta a los robots. Había perdido el hábito de hacerlo todo a mano. Valkyrie me observó durante un pequeño momento, después se deslizó detrás de mí. Puse los ojos como platos al sentir los músculos en torno a mí. Decidí escuchar los consejos de Karuto y verter unas gotas de su producto. Esto le dio un sabor muy inesperado a mi parecer y muy interesante. Continuamos la receta para acabar. Estaba muy orgulloso del resultado, que era bastante parecido al que esperaba obtener. Guardamos los utensilios y lavamos los platos antes de pasar a la mesa. Durante nuestra comida aproveché para preguntarle a Valkion por qué nadie estaba cualificado en cocina o por qué no tenían libros de cocina de mi mundo. Es así como supe que el arte de la cocina se había perdido después de una de las grandes bibliotecas del Daria se hubiese desmoronado, llevándose así numerosas obras, que entonces se basaron en recetas que los humanos les habían proporcionado desde hacía siglos, sobre todo cosas que no podían ser más simples. Me explicó igualmente que Karuto era un excelente cocinero en ese mundo, desprovisto de conocimiento sobre la materia. Ponía mucho empeño en probar todos los alimentos con el fin de poder juntarlos. Comprendí entonces que sin los conocimientos básicos como cocer patatas no podían ir muy lejos. No olvidé igualmente de darle una parte a Karuto. Lo aceptó regañadientes, diciendo que lo probaba por hacerme el favor. Ahora que tenía todos los ingredientes necesarios, cogí una cacerola e hice las palomitas que explosionaron como había previsto. Cuando todo estuvo listo, vertí la mezcla en una ensaladera y espolvoreé generosamente.
Llegué a mi habitación un poco exhausta de mi día, debo admitir. Estaba bastante orgullosa de haber encontrado un dominio en el que destacaba, incluso si no era más que el de la cocina. Pasé el resto de la tarde pensando en el pasado, a decirme que nunca debía haberme metido en el círculo de champiñones. Realmente no fue la idea del siglo. Me acosté entonces un poco triste y me dormí muy rápido. El hombre de la máscara puso sus manos bajo mi mentón y elevó mi cara como para examinarme. No sin cierto temor intenté también escrutar a través de su máscara. Oí una risa ahogada salir de su máscara. Su presencia era realmente inquietante. Un ruido se acercó a nosotros. El hombre de la máscara me arrastró tras los árboles que rodeaban el cerezo y puso su mano sobre mi boca antes de soltarme. Tenía miedo de que no dejase escapar una llamada de ayuda. A través de su máscara intenté ver sus ojos, pero estaba tan oscuro que no alcancé. Enfurecida llegué ante la puerta que se suponía que era la habitación de Miko. Sentía la necesidad vital de obtener respuestas a mis preguntas. En el momento de picar la puerta me di cuenta que podrían ser las 3 de la mañana, y dudaba realmente que cualquier cosa que yo dijese tuviese cualquier valor. Me resigné a tragarme mi enfado y esperar a la llegada del día para hablar, más calmada, de las mentiras que me habían dicho. Durante toda la noche pensé una y otra vez todo lo que me habían dicho desde mi llegada al Daria, los medios de transporte de un lugar a otro, la comida que venía de mi mundo,